he titulado el tema del día de hoy tiempos de crecimiento. Tiempos de crecimiento. Y justo a mi hijita chiquita Jime le duelen los huesos por crecer. Y entonces en la noche se despierta con dolor porque le duelen los huesos y dice: ¡ay, mis huesos y mis rodillas! Y no nos deja dormir en toda la noche. Entonces, la verdad es que crecer duele, crecer es doloroso. Y bueno, no sé si tú te acuerdas, la verdad yo no me acuerdo de cuando crecí y me dolieran los huesos, pero tal vez alguno de ustedes sí se acuerda, ¿no? Pero lo que sí me acuerdo es que en momentos de nuestras vidas donde Dios ha querido ensanchar nuestro territorio y donde Dios ha querido hacer que crezcamos, Dios provoca en nosotros ciertas cosas que nos ayudan a crecer, pero aunque a veces queramos negarlo, el dolor va implícito en el crecimiento. El dolor va metido en el crecimiento. No hay manera en la que podamos crecer si no nos duele. Y quiero llevarte una historia que no habla mucho acerca del dolor, pero sí habla acerca de un momento de crisis y de crecimiento en los discípulos. Así que vamos a la palabra en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Y yo quiero animarte a algo. Yo quiero animarte a que abras tu corazón, a preguntarte: Señor, ¿tú quieres que yo crezca? ¿Y en qué área quieres que crezca? ¿Cómo quieres que crezca? Ay, gracias. ¿Está muy caliente? Gracias, Marita. Aquí lo voy a poner en lo que se enfría. Es que sin café no arranco. Entonces ahorita ando así como batallando para arrancar. Juan capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Es una historia famosísima, la hemos estudiado muchas veces. Yo creo que esta es una de las historias más famosas de la Biblia, que en nuestro país la conocen. Somos parte de una cultura cristiana en nuestro país. Entonces yo creo que todos desde chiquitos conocemos esta historia, aunque no hayamos crecido dentro de una iglesia, porque es una de las historias más famosas. Jesús alimentando a miles de personas. Y bueno, vamos a leer a partir del versículo 1. Dice Juan 6:1. Si traes tu celular, ahí tu Biblia, vamos a leer a partir del versículo 1. Dice: después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido como también como el mar de Tiberías. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes. Pero fíjate algo interesante. Dice: porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Y ahí vamos a parar tantito. Vemos que Jesús, y lo hemos hablado ya en las últimas semanas, Jesús era un hombre muy famoso en la época. Era como cualquier artista el día de hoy, o cualquier cantante, ¿no? Ahora que muy sonado que vino Taylor Swift a México, ¿no? Una cantante que no puedo decirte ninguna de sus canciones, no sé ni qué cante, pero sé que estuvo porque pues llenó el Foro Sol, no sé dónde hayan sido los conciertos, y boletos de miles de pesos, y todo el mundo sabía. Aunque no conozca yo sus canciones, supe que ahí estaba toda la gente ahí en el concierto, porque es demasiada su fama. Son millones de seguidores alrededor del mundo. Bueno, ahora estamos hablando del año 0. En el año 0 no había redes sociales, no había noticieros, no había televisión, no había cámaras, no había equipos de sonido, no había nada. Pero aún así dice la palabra que miles de personas seguían a un hombre que pues ya no podía predicar en cualquier lugar, porque cuando Jesús predicaba en una casa, que fue lo primero que hizo, hacía un alboroto en la ciudad, porque toda la gente quería estar pegada ahí en la casa.
Quería estar en el patio, en el techo. ¿No se acuerdan? A uno les rompieron el techo para meterse a escuchar a Jesús. O sea, era un caos. Jesús, era tanta su fama que ya causaba un caos. Y entonces Jesús salía y predicaba en las colinas, predicaba en las montañas, predicaba en la playa, en lugares abiertos donde se podían juntar miles de personas. Pero hay una característica que tenían estas personas. Dice que estas personas veían las señales milagrosas que Jesús hacía cuando sanaba a los enfermos. Había algo que les gustaba de Jesús, y era que sanaba a los enfermos, que Jesús predicaba, pero no solamente predicaba, sino sanaba a los enfermos. Mi primer punto el día de hoy: tenemos a dos personas aquí en esta historia que ahorita vamos a empezar a ver. La primera son personas que quieren ver milagros, pero el segundo grupo de personas es un grupo de personas que va a provocar un milagro. Por un lado tenemos a miles de personas que quieren ver el milagro, pero por otro lado hay un grupo de personas que Dios está invitando a provocar el milagro, a ser parte del milagro. Ahora quiero que te hagas la primer pregunta el día de hoy: ¿de qué grupo quieres ser tú? ¿Del grupo que solamente va a ver los milagros, o del grupo que va a provocar los milagros? ¿Cuál es el grupo que tú quieres, al que tú quieres pertenecer? En el grupo que ve los milagros son miles de personas, multitudes gigantescas que son parte de que ven los milagros. Pero por el otro lado hay un grupo que dice: no, yo no solamente quiero verlos, yo quiero provocarlos. Todos aquí en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros negocios, en lo que tú y yo podemos optar por esperar que Dios haga algo y quedarnos viendo a ver si Dios lo hace, o podemos provocar que Dios haga eso. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿El que me voy a quedar esperando, o el que voy a ser parte y voy a provocar el milagro? Porque de ahí depende nuestra vida como cristianos, y de ahí depende el crecimiento que queremos tener como cristianos. Pero esto nos va a meter en problemas, porque es mucho más fácil ver que sucede el milagro a meterme en el problema y provocar el milagro y decir: no, Dios, yo necesito que hagas algo, y yo voy a hacer todo lo posible para provocar ese milagro. Y entonces Jesús, como todos sabemos, tenía a sus discípulos, a las personas más cercanas, y a estas personas Jesús constantemente las estaba metiendo en procesos de cambio, en procesos donde ellos eran transformados, en procesos donde ellos eran cambiados. Y qué importante es: Señor, yo quiero que me metas en ese proceso, porque yo no solamente quiero ser alguien que ve de lejos tus obras, yo quiero ser alguien que participe en tus obras. Y para eso Jesús nos va a meter en un proceso donde tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Di conmigo: tengo que crecer. Tengo que crecer. Como iglesia tenemos una visión, y es hacer discípulos. Esa es la visión que nos motiva y nos mueve. Esa es la visión. A Plenitud de Vida nos motiva algo: que podamos ser y hacer discípulos. Que yo pueda crecer como un discípulo de Jesús. Que no solamente sea llamado cristiano, porque hoy en día cualquier persona puede decir que soy cristiano. Cualquier persona puede decir: bueno, yo estoy de acuerdo con la enseñanza de Jesús, aun cuando ni conoce la enseñanza de Jesús. Porque la enseñanza de Jesús muchas veces nos va a meter en problemas. Muchas veces. Pero un discípulo es aquella persona que dice: no importa lo que cueste, yo voy a seguir a Jesús. Yo voy a seguirle hasta el final de mis días. Primer punto el día de hoy: hay cristianos que provocan milagros, o hay cristianos que esperan los milagros. ¿De cuál vas a ser tú? ¿Del que espera el milagro o del que provoca el milagro? Sigamos leyendo en el versículo 3. Entonces Jesús
estaba a punto de dar una clase magistral. Jesús subió a una colina y se sentó ahí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Versículo 5. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Jesús estaba en la colina, estaba rodeado con sus discípulos, pero de pronto, como te dije que Jesús era muy famoso, lo encontraron y dice que empezó a subir una gran multitud. Dirigiéndose a Felipe, cuando empezó a ver, o sea, estamos hablando de miles de personas, ¿no? Empiezas a ver miles de personas, niños, hombres, que empiezan a subir, y voltea con Felipe, un hombre de Dios, un discípulo de Jesús, y le pregunta: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? ¿En dónde podemos comprar pan, Felipe? Ahora, acuérdate de algo, estamos hablando del siglo cero. Estamos hablando del año cero, del siglo 1, de los primeros meses de la historia después de Jesucristo. No había la esperanza. No había panadería, no había nada. ¿Dónde puedes comprar? La palabra está a punto de enseñarnos que iban a llegar 1,000 personas, más de 10,000 personas. ¿Por qué Jesús le pregunta eso a Felipe? ¿Por qué Jesús le dice: ¿dónde podemos comprar pan? Porque ¿a poco Jesús no sabía que no podían comprar tal cantidad de pan? Era obvio. No había manera de comprar. Si hoy en día, pensemos, si hoy en día yo les digo: bueno, vamos a repartir 10,000 panes el día de hoy. Hoy sería difícil encontrar un lugar que nos surtiera 10,000 panes. Hoy, 2,000 años después. Imagínate en ese entonces, donde las ciudades eran de 10,000 personas, las ciudades eran de 5,000 personas. Eran ciudades muy grandes en aquel entonces, pero eran de ese tamaño. ¿Dónde iban a encontrar pan? Parece que Jesús de cierta manera sabía la respuesta, pero quería provocar algo en Felipe. Ahora imagínate que Jesús te preguntara una cuestión así imposible a ti, porque Jesús quiere que tú crezcas. Jesús quiere llevarte y quiere estirarte y quiere que tus huesos duelan, porque quiere que tú seas estirado y que crezcas. Y la pregunta que Jesús te hace es: ¿en dónde vas a conseguir esto? ¿Dónde lo vas a hacer? Solamente para demostrarte que no hay manera natural, no hay capacidad y no hay habilidad para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. No la hay. Eso es importante que tú y yo lo sepamos, que tú y yo sepamos que no hay nada que tú y yo podamos hacer comparado con lo que Dios quiere y anhela hacer en nuestras vidas. A Dios le encanta ponernos en un aprieto de tal manera que tú y yo nos demos cuenta de algo: sin Dios tú y yo estamos perdidos. Sin Dios tú y yo estamos perdidos. Y Dios quiere que tú y yo lleguemos a esa conclusión. El ser humano hoy en día nos encanta capacitarnos y nos encanta esforzarnos. Y tenemos esta cultura del trabajo y esta cultura del esfuerzo, en la cual podamos decir: ¿sabes qué? Lo logré porque estuve peleando todos los días. Y aún esa cultura del esfuerzo a veces la traemos al mundo cristiano y decimos: bueno, lo logré porque yo oré demasiado, porque yo diezmé demasiado, porque yo me esforcé, fui todos los domingos a la iglesia, hice eso. Y traemos la cultura del esfuerzo. Pero Dios quiere llevarte a un lugar donde estés seguro de algo: con tu capacidad no vas a poder. Con tu capacidad y tu habilidad tú y yo no vamos a poder. Ahí es a donde Dios te quiere llevar, porque ese es el punto exacto donde Dios anhela que estemos. En un lugar donde estemos seguros que si no fuera por Dios no seríamos nada ni nadie. Y yo sé que nos encanta pararnos el cuello y nos encanta decir: no, es que yo me esforcé, hice y trabajé y desde chiquito me he esforzado y tal. Pero está bien, todo eso está bien.
Pero eso solamente te va a llevar a un punto, pero no es al punto que Dios te quiere llevar. Sigamos leyendo, versículo 5. Entonces Jesús vio que una gran multitud se venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? La conclusión a la que llega Felipe le dice, bueno, versículo 6, lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Versículo 7, Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros. Fíjate, la pregunta es: ¿dónde vamos a comprar? Y la respuesta debería de ser: no hay lugar, ¿no? O sea, como que pues no hay lugar, Señor. Pero Felipe lo ve de otra manera, o sea, no solamente no hay lugar, Señor, ¿dónde podríamos comprar? O sea, no hay tantas mujeres haciendo pan que nos pudieran vender a este pan. Pero Felipe aparte piensa: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esa gente. O sea, Felipe está dándose cuenta que Jesús quiere llevarle a un punto donde solamente no hay pan, no hay lugar, sino que aún trabajando meses, aún esforzándonos meses, día y noche, Señor, no podríamos pagarlo. No hay manera, o sea, no hay manera. Di conmigo: no hay manera. No hay manera. Yo quiero animarte a eso, a que tú estés seguro de algo. Dios quiere llevarte a un lugar donde tú estés seguro. No hay manera. Ahí es a donde Dios quiere llevarte, donde digas verdaderamente: Dios, si no es por ti, yo no lo puedo lograr, yo no lo puedo conseguir. Esa es la vida del discípulo de Jesús. Si tú lees la historia de los discípulos de Jesús, constantemente Jesús los estaba presionando para que ellos llegaran a un punto donde se dieran cuenta: esto solamente lo podemos hacer con Jesús. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Convertir el agua en vino. Jesús llega a una boda, y ese es tal vez de los milagros más ese es uno de los milagros más difíciles de entender de la Biblia. Cómo Jesús convirtió el agua en vino, ¿no? Porque es un milagro que en alguna vez titulé: es un milagro innecesario, ¿no? Porque de nada servía. Normalmente nuestra idea de los milagros de Dios o de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es: bueno, va a ser un milagro porque va a servir para alimentar a los pobres, sanar a los enfermos, sacar de la depresión a aquellos que están deprimidos. Pero la verdad es que convertir 600 litros de agua en vino, pues como que no era algo muy necesario para nadie. Pues lo peor que podía pasar es que se acababa la fiesta o tomaban agua, pero no era más de eso. Imagínate Jesús enseñándole a sus discípulos que él podía convertir 600 litros de agua en vino para seguir pagándole la borrachera a estos hombres y mujeres que estaban celebrando la boda de un amigo. Wow, qué impresionante lo que Jesús hizo ese día. Constantemente Jesús quería retar la fe de sus discípulos. Y como discípulo de Jesús, yo quiero decirte: Jesús quiere retar tu fe. Y si tú y yo no estamos dispuestos a salir de la comodidad por nuestro propio pie, entonces Jesús nos va a sacar de la comodidad. Y muchas veces Jesús nos enseña su palabra y escuchamos su palabra y ay, qué bonita la enseñanza, me voy lleno de paz y estuvo muy bonito. Pero eso no es lo que Jesús quiere hacer. Jesús no solamente quiere llegar a que tú y yo estemos de acuerdo con su palabra. Ahí no es a donde Jesús nos quiere llevar. Hoy muchas personas, por el humanismo tan creciente, por el servicio social tan creciente en el mundo, muchas personas hoy en día pueden estar de acuerdo con algunas o muchas de las enseñanzas de Jesús,
Pero Jesús no quiere que estemos de acuerdo con sus enseñanzas. Jesús quiere llevarnos a un nivel donde vivamos sus enseñanzas. Y entonces cuando nos venimos bien portaditos, bien bañaditos el domingo a la iglesia, nos sentamos y estamos muy contentos en la iglesia y decimos: ay, qué bonito el mensaje. Ahí no se ha completado la obra. Jesús lo que quiere es que ese mensaje se convierta en algo poderoso en mi vida, con lo cual tú y yo empecemos a vivir. Y entonces Jesús estaba con sus discípulos y les estaba enseñando la palabra, y los discípulos muy contentos, y de repente llega uno de los problemas más grandes que se iban a enfrentar sus discípulos: vamos a darles de comer a estas miles de personas. Vamos a darles de comer a estas personas. Así, Señor, pero es que sí, es que es muy bonito escuchar la palabra de Dios. Es muy bonito escuchar que tengo que perdonar. Es muy bonito escuchar que tengo que poner la otra mejilla. Es muy bonito escuchar todas las enseñanzas de Jesús de amar a nuestro prójimo. Es bien bonito escucharlas, pero Jesús no quiere solamente que las escuchemos, quiere que las vivamos. Y por eso Jesús nos mete a un problema. Y al meternos en un problema, ahí es donde vamos a probar si sí es cierto, ¿no? Ahí es donde vamos a ver de qué cuero salen más correas, ¿no? Decimos. Ahí es donde vamos a ver si sí lo que estamos escuchando el domingo lo estamos creyendo o solamente es algo muy bonito. Y entonces ahí es cuando Dios te pone, y a todos los que estamos aquí, Dios nos va a poner en una situación límite, en una situación imposible, en una situación donde estás seguro que vas a tener que doblar tus rodillas. Ahí, y solamente ahí. Felipe contestó en el versículo 7: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Punto número 2 el día de hoy que quiero que guardes en tu corazón y en tu vida: muchas veces Dios va a permitir que se te acaben los recursos. Muchas veces Dios va a permitir que se te acaben los recursos, los contactos, el dinero, las personas que te dijeron que te amaron y que iban a estar contigo hasta el final, las personas que te prometieron amor eterno, las situaciones, aquellos que te dijeron: no, hombre, yo voy a estar contigo y yo te voy a ayudar y yo voy a hacer esto y yo voy a hacer lo otro. Y de pronto Dios cierra la llave. Dios cierra la llave, porque Dios quiere llevarte a un lugar donde estás seguro que tú no pudiste haber llegado por tu propio pie. Es hermoso. Es hermoso que tú y yo sepamos eso. Tú y yo tenemos una capacidad y Dios quiere acabar con esa capacidad. Y Dios quiere decirte: se acabó. Ahora quiero que empieces a ver lo que yo tengo para ti. Lo que yo tengo para ti. Amén. Sigamos leyendo, versículo 8. Entonces habló Andrés, otro de los discípulos, el hermano de Simón Pedro, versículo 9: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirven? Es impresionante. ¿Tú sabías que para hacer el conteo, cuando tú lees la historia en los evangelios, esta historia está en los evangelios, en todos, y cuando tú lees esta historia, cuando hicieron el conteo, son 2 multiplicaciones. En una multiplicación se multiplicó para 4,000 y en la otra para 5,000. Pero es curioso que el conteo es 4,000 hombres más mujeres y niños. Así lo dice la palabra. O 5,000 hombres y mujeres y niños. Pero lo curioso es que quien pagó la cuenta de todos fue alguien que no entraba ni en el conteo. Era un niño. Los niños en la época de Jesús era un ser humano como de segunda categoría. ¿Por qué? Porque recordemos que el hombre era, pues no como ahora, ¿no? El hombre era pues la autoridad
y no digo ahora porque bíblicamente no lo sea, sino porque hoy en día al hombre lo tienen hasta abajo en la cadena evolutiva. Todo es primero antes que el hombre, todas las otras personas, y el hombre vamos hasta el final. No tenemos derechos ni nada. Con todo el creciente feminismo y lucha de los derechos de los niños y de los derechos de las mujeres y derechos de todos los demás sectores, el hombre está abandonado hasta el final. Pero en aquel entonces era muy diferente. El hombre comía primero, el hombre salía a trabajar, el hombre era respetado y era honrado, el hombre era puesto en el lugar que le correspondía por haber sido creado a la imagen de Dios. Pero los niños estaban muy por debajo. Y si alguien se tenía que quedar a comer hasta el final, no es como ahora que los niños son los primeros en comer. No, los niños comían hasta el final porque primero comía el hombre. Y entonces imagínate que este niño, que no era ni contado en la sociedad, no era importante en la sociedad, Jesús fue el primero que empezó a darle importancia a los niños cuando dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vemos a este niño con sus pescados, sus panes, y Andrés fue lo único que vio. Pues está este niño con algunas cosillas ahí para comer, pero de todas maneras, Señor, para la multitud tan grande, ¿de qué sirve esto? Y ahí, en ese momento, Jesús les iba a empezar a dar una enseñanza a sus discípulos que tú y yo tenemos que aprender a tener. Mi punto número 3 el día de hoy: cuando se acaban tus fuerzas, empiezan a obrar las fuerzas de Dios. Dios quiere llevarte a un punto donde tú estés seguro que no puedes sin Dios. Y quiero decirte algo: si aún no has llegado a ese punto, yo quiero animarte a que voluntariamente puedas ir a ese punto y puedas decir: Señor, yo necesito de ti para esto en mi vida. Yo necesito de ti. Porque ese es el único lugar al que Dios nos quiere llevar. Vez tras vez en la palabra de Dios vemos, por ejemplo, a Dios hablando con Abraham, un hombre de 80 años que había tenido una mujer estéril toda su vida. La mujer ya no estaba en su edad fértil. Y en ese momento, o sea, no había momento más imposible. Un anciano casado con una mujer anciana, habían sido estériles toda la vida, y en ese momento Dios le dice a Abraham: te voy a dar un hijo. Para que estés seguro de algo, Abraham, que solamente yo lo puedo hacer. Porque tú intentaste por 70 años y nunca pudiste. Pero quiero asegurarte, o sea, quiero llevarte al punto donde estés tan viejito, que estés seguro, que tu esposa esté tan viejita, que estés seguro que si no hubiera sido por mí, no hubieras tenido un hijo. Ahí es el punto al donde Dios nos quiere llevar. Ese es el punto. Y el problema es que en ese punto muchos nos enojamos con Dios. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Cuando lo que Dios está haciendo es está poniendo el escenario correcto para hacer su obra en nosotros. Porque Abraham, cuando Sara le dijo a sus 80 años: estoy embarazada, a Abraham no le quedó duda de quién había hecho el milagro. Solamente Dios lo podía haber hecho. Solamente Dios. Y hay momentos en tu vida y en mi vida donde Dios quiere ponernos en ese punto, donde te des cuenta que no es tu capacidad, que no es tu inteligencia, que no es lo que tú tienes. Esa te lleva a un punto, pero Dios te quiere llevar a un punto mucho mayor.
La capacidad de Abraham lo había llevado a prosperar económicamente. Era bueno para los negocios, había prosperado. Pero eso todavía podía decir, bueno, trabajé mucho, me esforcé mucho, soy un hombre inteligente, soy un hombre capaz. Pero tener un hijo a los 90 años, con una mujer estéril a los 80 años, eso sí nadie lo podía hacer más que Dios. Tú puedes lograr muchas cosas en tu capacidad, pero Dios te quiere llevar a donde tu capacidad no te puede llevar. Amén. Amén. Di conmigo, Dios me va a llevar a donde mi capacidad no me puede llevar. Ahí es a donde Dios te quiere llevar. Y yo sé que eres muy fuerte. Yo sé, o sea, no tengo dudas. Yo no tengo dudas de que eres muy trabajador. No tengo dudas de que eres muy capaz. Pero ahí no te quiere llevar el Señor. Sigamos leyendo versículo 10. Dice: Jesús dijo: díganle a todos que se sienten. Bueno, empezaron a sentar a esas miles de personas. Calculemos 15,000 personas mínimo. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000, más esposas e hijos. Mínimo 15,000. Mínimo 15,000 personas. Mi hermano, hoy en día hacer una fiesta de 1,000 personas es una locura. Piensa en una de 15,000. Bueno, si tienes mucho dinero, puedes hacer una de 15,000, de veras mucho dinero. Pero ahora imagínate, primer siglo, 15,000 personas para sentarlas. Es un problema a veces sentar gente en una iglesia de 50 personas. Ahora imagínate sentar a 15,000. Es una bronca tremenda. Sentaron a esas 15,000 personas. Versículo 11. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente, y después hizo lo mismo con los pescados, y todos, di conmigo, todos. Qué impresionante. Esto es impresionante. Dice: y todos comieron cuanto quisieron. Todos comieron cuanto quisieron. Jesús no fue escaso con ellos. Qué impresionante. ¿Tú crees que podrías olvidar algo así? ¿Podrías olvidar algo así? No puedes. No puedes. Jesús les dijo a sus discípulos: miren, les voy a enseñar con quién están. No están con cualquier persona. No están con cualquier maestro. No están con cualquier rabino. Y tú tienes que saber eso. No estás siguiendo a cualquier Dios que es igual a cualquier Dios. No, no, no. Esa es la mentira más grande que el diablo quiere que creas, que todos los caminos llevan a Dios. Porque entonces podríamos poner a Jesús al lado de cualquier maestro, Mahoma, Gandhi, o cualquier iluminado. Y Jesús no es cualquier maestro. Y ese es uno de los problemas de la humanidad el día de hoy, que quieren poner a Jesús al nivel de cualquier persona buena. Jesús no fue una persona buena. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Verbo hecho carne. Jesús es el que estaba cuando Dios dijo: sea la luz. Y dice la palabra que por el poder en Jesús la luz fue. Jesús es aquel que ordenó las estrellas y las puso en su lugar. Aquel que creó la ley de gravitación universal, que hace que todas las estrellas, las constelaciones y los planetas giren en su lugar sin ningún problema. ¿Tú sabías que si la Tierra estuviera tantito más alejada de donde está, nos congelaríamos? O sea, la distancia entre la Tierra y el Sol es perfecta. La distancia entre la Tierra y la Luna es perfecta para crear las mareas exactas como deben de ser. Eso no pudo haber sido creado por la casualidad. Si tú estudias el ciclo de vida de una planta, no puedes creer que eso es una casualidad creada por una explosión. Sería imposible, o sea, es inhumano pensar eso. Va en contra de nuestra inteligencia. Cuando tú te ves frente a un espejo con unos ojos maravillosos, con miles de nervios,
puedes verte y tú mismo puedes comprender con tu mismo cerebro lo que ves en el espejo. Es impresionante. Eso no puede suceder con una casualidad. Tuvo que haber un ingeniero, un arquitecto de todo lo que vemos. Bueno, ese ingeniero es Jesucristo. Y ese Jesucristo es el que estaba por enseñarle a sus discípulos: yo no soy cualquier rabino, yo no soy cualquier maestro, yo no solamente les voy a enseñar la palabra de Dios. Conmigo ustedes van a ver lo que solamente puedo hacer yo. Y ustedes pueden ver algunos pescados, pueden ver algunos panes, pero yo veo alimento para toda la multitud. Qué impresionante. Qué impresionante, porque cuando Pedro echa la red en el mar, para él es normal sacar pescado del mar, ¿no? Todos sabemos de dónde sale el pescado, del mar. Pedro, por lo menos cuando pesca, aun cuando fue la pesca milagrosa, estaba seguro que de ese mar podían brotar pescados. Pero lo que Pedro no sabía es que de las manos de Jesús, de las canastas con las que repartieron, de ahí también podían salir pescados. Pedro fue pescador toda su vida. Él sabía que del mar iban a salir pescados, pero él no podía creer, no podía saber que de una canasta iban a salir pescados, porque eso es antinatural, eso es sobrenatural. Y ahí es a donde Dios te quiere llevar a ti. Tú y yo sabemos cómo podemos hacer dinero de una manera, cómo podemos hacerlo en nuestro trabajo. Sabemos cómo podemos hacer ciertas cosas. Fuimos a la primaria, secundaria, prepa, universidad, maestría, a donde hayas ido y aprendiste ciertas cosas. Pero todas esas cosas, Jesucristo quiere que tú y yo las rompamos para ir hasta el lugar a donde Él quiere llevarnos. Ahora, la pregunta que hicimos al principio: ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser de los que ven los milagros o vas a ser de los que provocan esos milagros? Yo quiero ser de aquellos que provocan esos milagros. Yo quiero, en mi oración, es que Dios me lleve a ver estos milagros en mi vida, y que yo un día pueda decir: Dios, yo no hice nada, absolutamente nada. Lo único que hice fue decir: aquí estoy. Y esa debe de ser nuestra oración como discípulos, porque eso es lo que Jesús está buscando. Jesús está buscando a alguien que levante la mano y diga: yo quiero ver que hagas un milagro en mi matrimonio, Señor. Yo ya no puedo hacer nada, o sea, nada. En mis hijos yo ya no puedo hacer nada. En mi negocio ya no puedo. O sea, Señor, ya intenté todo, pero yo levanto la mano, Señor, porque yo quiero ver que tú todavía puedes hacer algo. Porque si tú pusiste el sol en su lugar y las estrellas en su lugar, si tú pusiste todo lo que hay aquí adentro en su lugar, yo sé que tú puedes hacer algo. Amén. Amén. Versículo 10. Jesús dijo: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas, y solo contando los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente, y después hizo lo mismo con los pescados, y todos comieron cuanto quisieron. Versículo 12. Una vez que quedaron satisfechos, no fue una botanita, una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Mi cuarto punto el día de hoy: lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y fíjate la palabra que estoy usando. Lo que Dios quiere hacer en tu vida es imposible. Yo podría decir: lo que Dios va a hacer en tu vida es imposible, pero yo estoy seguro de algo. Y a veces es doloroso como pastor enfrentarnos a esto. Yo estoy seguro que Dios quiere hacer cosas imposibles en todos los que están aquí. Pero tristemente, aunque Dios quiere hacerlo en todos, va a haber personas en quien no las haga. Tristemente.
Y eso como pastor es lo que más nos duele a nosotros. Ver personas a las que se les predica la palabra y Dios hace cosas gloriosas, pero ver personas que se les predicó la misma palabra y sus vidas acaban en la ruina. ¿Por qué? ¿Por qué si recibieron la misma palabra? ¿Por qué si tuvieron la misma oportunidad? ¿Por qué si se les dijo lo mismo? Porque aunque Dios quiere hacerlo en todos, Dios no lo hace en todos. Porque Dios lo va a hacer en aquel que quiere que se haga, en aquel que levanta la mano, en aquel que dice: yo quiero, Señor, que se haga en mi vida. Yo quiero que se haga en mi vida. Y es triste ver con el pasar de los años, porque pues ya hemos servido a Dios y luego platicamos con mi esposa. Yo fui líder de jóvenes desde que tenía 15 años, hace como 2 años o 2 años y medio. Tengo 20 años sirviendo a Dios en la iglesia. Pero luego veo a jóvenes, porque muchos de aquellos que discipulamos en aquel tiempo todavía nos buscan. Y me da gusto ver cómo algunos de ellos han salido adelante, han prosperado, se han casado, han salido adelante. Pero tristemente hay otros que no. Hay otros que los veo y están alejados del Señor, ya no están seguros si Jesús existe, viven vidas completamente alejadas de la verdad de Cristo. Y eso duele en el corazón. ¿Por qué? ¿Qué se hizo mal? Recibieron la misma palabra, recibieron la misma enseñanza, íbamos a evangelizar a las calles juntos. Salíamos juntos a las calles a evangelizar, a hablar la palabra de Dios. Orábamos por los enfermos, orábamos para que las personas fueran restauradas. Juntos lo hicimos. ¿Y por qué ahora estás alejado del Señor? Y es que aunque Dios quiere hacer el milagro en todos, Dios no lo va a hacer en todos. Solamente lo va a hacer en aquel que diga: yo quiero, Señor. Y no importa lo que cueste, yo voy a ver lo que tú quieres hacer en mi vida. Les he dicho muchas veces, una de las cosas más importantes en la vida del ser humano y del cristiano es la perseverancia, es la paciencia, es la tenacidad, es trabajar duro una y otra vez, esperando que Dios haga el milagro, esperando que Dios lo haga. Porque créeme, a Abraham le llegó la promesa. Y cuando le llega la promesa a Abraham, él ya había intentado muchas, cientos, miles de veces. Digo, porque Abraham había tenido relaciones sexuales con su esposa muchas veces, y su esposa no había quedado embarazada. Estamos hablando de años. Estamos hablando de que intentó miles, decenas de miles de veces, y su esposa no quedó embarazada. Y después llega el Señor y le dice: te voy a dar un hijo. Cuando ya estaba viejito, cuando ya él pensaba: pues ya nada más me queda vivir mis últimos años y morirme. Y ahí es cuando llega la promesa de Dios. Y después de eso, todavía intentó por años, por años, por años. Y cada que Abraham tenía relaciones sexuales con Sara, pensaba: tal vez esta es la ocasión donde va a quedar embarazada. Tal vez esta será. Pero pasaba un mes y no pasaba nada. Y el siguiente mes lo mismo. Y el siguiente mes lo mismo. Y el siguiente mes lo mismo. No solo eso, sino que cuando Dios le dice a Abraham: Abraham, vas a tener un hijo, tu esposa va a quedar embarazada, Sara echó la carcajada. Si no pude cuando estaba joven, si no pude cuando éramos unos niños, cuando éramos unos jóvenes, ahora menos. Se atacó de la risa. ¿Sabes una cosa? Las promesas de Dios provocan la burla de las personas. Cuando Dios promete algo, está tan seguro de que lo va a hacer, y está tan seguro de que es tan imposible para tu vida, que si tú se lo platicas a alguien, va a botar la carcajada y se va a reír y va a decir: no, hombre, ¿qué va? Eso no puede pasar. Y puede que no se ríe en tu cara, pero a tus espaldas va a decir: no, hombre, hasta crees que va a pasar. Eso es lo que Dios quiere provocar. La palabra de Dios enseña que Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado. ¿Sabes para qué?
para humillar a aquel que sabe mucho, para humillar a aquel que es muy capaz. Dios escogió a aquel que no tiene capacidad. No escoge Dios por nuestra capacidad, no escoge Dios por nuestra fuerza de voluntad, no escoge Dios por lo inteligentes que somos. No, porque eso no le llama la atención a Dios. Dios escoge a las personas más improbables, a aquellas personas que la gente rechaza para poder hacer algo en su obra. Amén. Mi cuarto punto: lo que Dios quiere hacer en tu vida es imposible. Y termino con esto, versículo 13. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastas con los restos que la multitud había dejado. Y después de comer de los 5 panes de cebada, la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que Él es el profeta que estábamos esperando. Y cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Jesús no lo hizo para que lo hicieran rey en ese momento, porque Jesús sabía que su reinado no era de esa manera. Jesús sabía que eso no era lo que Él venía a hacer. Aquí lo que estaba haciendo es que les estaba dando una enseñanza a sus discípulos, donde les estaba diciendo: yo soy Dios y yo los voy a llevar a un lugar que es imposible e improbable que tú llegues. Mi quinto punto el día de hoy es: no solamente Dios va a hacer algo imposible, sino que Dios te dará una estructura para que tú puedas llegar aún más allá de lo que fue imposible. Nos enseña que sacaron 12 canastas, cada uno de los discípulos sacó su canasta. Imagínate lo que representaron estas canastas para sus discípulos. Imagínate lo que representó. ¿Tú te imaginas? O sea, estamos hablando de un milagro impresionante. ¿Qué sentían estos hombres al estar cargando una canasta llena de pan, llena de pescado que no existía? O sea, no te dan ganas de comerte eso. O sea, eso es como para enmarcarlo, ponerlo en un lugar y decir: es que este pescado no existía, este pan no existía. Imagínate qué iban pensando estos hombres cargando a su casa estas canastas. ¿Qué le voy a decir a mi esposa? ¿Me va a creer la locura que le voy a decir? ¿Verdaderamente me va a creer? Mi hermano, ahí es a donde Dios te quiere llevar. A ese lugar. A ese lugar es al que Dios te quiere llevar. Pero tú decides si quieres ir o no. Tú decides si quieres recibir la honra de un día regresar a tu casa con una canasta con algo que no existía, con algo que tú viste que Dios creó en ese momento. Es momento, iglesia, donde Dios quiere que crezcas. Y Dios te va a llevar a un punto donde tú sepas que si no fuera por Dios no crecerías. Donde necesitas la obra de Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tu negocio, en tu esposa. Ahí te quiere llevar Dios. ¿Estás dispuesto a ir a ese lugar? Ahí te quiere llevar el Señor. Entonces, oro para que el Señor nos lleve juntos. Y oro para que de aquí muchos podamos levantar la mano y decir: Señor, llévame hasta allá. Llévame hasta allá, Señor. No me quiero quedar donde estoy. Y no importa, quiero decirte, no importa dónde estés el día de hoy. Porque tal vez tú puedes decir: no, pues yo estoy bien, o sea, en mi vida todo marcha de maravilla. Puede que sí, o sea, puede que todo esté funcionando bien en tu vida, pero Dios te quiere llevar más allá. Porque tal vez, aunque todo marche bien en tu vida, tal vez tengas una posición que soñaste, pero tal vez todavía sigue siendo una posición a la que llegaste en tus fuerzas.
Y no una posición en donde tú puedes traer una canasta llena de pan y pescado y digas, esto que ves aquí solamente pudo suceder con la mano de Dios. Solamente pudo suceder esta canasta por lo que Dios hizo en mi vida, no por mis fuerzas y no por mi capacidad. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie.